Bien, quedamos en el ejercicio que está muy interesante, en tipos de preguntas, y es que estuvimos hablando de lo que era el indio, no me gusta llamarlo así, de esta persona, un momento, vamos aquí, de esta persona que indígena, que ignoraba sobre que la carta pues le estaba viendo y hasta nos dio risa pues porque, como les dije en el ejemplo mío, no creí que Dios no me estaba viendo porque simplemente estaba escondida en el armario. Entonces tenemos acá, si el indio hubiera conocido el valor de la letra, o sea, supiera lo importante que es leer, supiera lo que decía allí y lo que la carta se decía, es de suponer que no la tendría nunca como Dios, sino que la maldeciría. Pregunto otra vez, ¿no la tendría como Dios, sino que la maldeciría? ¿Habría escrito otra carta disminuyendo las cifras de higo? ¿No lo hubiera escondido debajo de la tierra mientras comía? ¿Se habría cuidado bastante de comerse algún higo o había procedido igualmente con los higos? ¿Qué cree usted? Si el indio hubiera conocido el valor de la letra y lo que la carta se decía, es de suponer, vamos a hacer suposición, ¿qué cree usted? ¿Será que no la tendría como Dios, sino que la maldeciría? No. ¿Habría escrito otra carta disminuyendo la cifra de higos? ¿Usted qué cree? Voy a dejarla en blanco porque yo lo hubiese hecho. La C dice, no lo hubiera escondido debajo de la tierra mientras comía. Mm, también suena viable. Si habría cuidado bastante de comerse algún higo, y también es viable. Y habría procedido igualmente con los higos. Entonces, él aquí, vamos a analizarlo, dice que el indio, pese a la prueba, rechazó confiadamente el hecho, maldiciendo la carta por ser testigo mentiroso. Pero porque él creía que era un testigo mentiroso, porque era una persona que no sabía leer, ¿ves? Y creía que la carta tenía un poder divino que lo estaba acusando. ¿Me explico? Ya. Entonces, si él hubiese sabido el contenido de la carta, hubiese podido leer lo que decía, se ha de suponer que se habría cuidado bastante de comerse algún higo. Esta es una suposición. La respuesta correcta es la D. Porque habría escrito otra carta disminuyendo las cifras de higo. Sí lo pudiese haber hecho, pero como él lo hacía en su ignorancia, él creía que la carta era quien lo delataba, ¿ves? Y figúrate que vamos a entrar aquí, esta es la parte que te quiero mostrar. Él creyendo que la carta era quien lo delataba, ¿él qué hizo con la carta? La escondió debajo de una roca mientras se comía los higos para que la carta no supiera que se comió unos higos. Es decir, que si él hubiese tenido noción de lo que decía la carta, es decir, supiera leer, yo estoy segura que él no se come ninguno. ¿Ves? Usted lo haría. Seguramente usted habría escrito otra carta y le hubiese alterado la cantidad de higos. Usted sí lo hubiese hecho. Pero si a usted le dicen que va a llevar en esa caja 20 iPhone último modelo, usted se va a agarrar dos. O usted va a alterar la carta. ¿Cómo hace usted para alterar la carta, la letra de la persona? Entonces, por cuestiones de lógica, usted se hubiese cuidado bastante y evita que se le pierda un iPhone o robarse uno, ¿verdad que sí? Lleva la carga completa. Porque si me llega la carga incompleta, yo sé que fue usted que se lo comió. ¿Ve? Entonces se puede suponer que se habría cuidado bastante de comerse algún tipo de higo. Entonces aquí tenemos actividad, vamos para nuestro libro ahora, porque es que a mí me encanta trabajar con materiales externos. Vamos a... Aquí tenemos las preguntas por título. Estuvimos haciendo los ejercicios.
Vamos para acá. Estuvimos tratando preguntas por inferencia, por términos o locuciones. Ajá, tenemos aquí preguntas por extrapolación y te puedes ubicar en la página 57. Las preguntas por extrapolación suponen el adecuado manejo que parte del lector de las preguntas de interpretación. Consiste en la habilidad para inferir las posibles modificaciones que ocurrirían en el pensamiento del autor si hipotéticamente variaran las premisas o condiciones del texto. Formas de plantear este tipo de preguntas. Si el autor tomara un punto de partida, lo contrario de lo que afirma, se podría deducir que preguntas de extrapolación por negación. Si creemos el supuesto de, las consecuencias serían, pero son preguntas por condiciones supuestas. Entonces, vamos a leer este texto número 7, te lo voy a ampliar, porque vamos a responder, mira, si el gobierno no se hubiera alineado con los aliados, ¿qué hubiese pasado? ¿Ves? Entonces, vamos a leerlo en silencio. Primeramente lo voy a leer yo. Sobre el pensamiento nazi en el Perú hay muy poca información. La comunidad alemana profesó naturalmente su aprobación y entusiasmo por el Tercer Reich y por supuesto celebró en algunos espacios abiertos de Lima las víctimas militares de la Wehrmacht, aunque con menos estridencia. Luego de la Guerra Mundial, las manifestaciones de xenofobia contra la comunidad japonesa en el Perú representaron clarinadas de cierta presencia de estas ideas en nuestra tierra. El racismo resultaba más fuerte que su alianza militar. Luego de que el gobierno peruano se alineara algo más con los aliados, repudiando al eje, estos movimientos desaparecieron o simplemente ocultaron el rostro. Ha pasado más de medio siglo desde aquello y aunque durante años la memoria colectiva de la humanidad ha mantenido encendida la llama de la operación de la presión frente a quienes siguen el ejemplo nazi o fascista, obligando a muchos de ellos a entrar en el silencio, la sombra de ambas facciones se sigue proyectando y a veces, desgraciadamente, ocurre más cerca de lo que imaginamos. Pero esa es otra historia. Entonces, léelo con detenimiento y vamos a responder a esta pregunta. Voy a silenciar el micrófono.
Bien, te di bastante tiempo para que analizaras y tuvieras una respuesta, porque debes poner en práctica todos estos conocimientos y voy a utilizar mi lapicito. Bien, si el gobierno no se hubiera alineado, con los aliados, ¿qué hubiese pasado? Vamos a leer nuevamente nuestro texto y dice, sobre el pensamiento nazi en el Perú, hay muy poca información. La comunidad alemana profesó naturalmente su aprobación y entusiasmo por el Tercer Reich y por supuesto celebró en algunos espacios abiertos de Lima las victorias militares. ¿Ves? Las victorias militares de la Wehrmacht, aunque con menos estridencia. Luego de la Guerra Mundial, las manifestaciones de xenofobia contra la comunidad japonesa en el Perú representaron clarinadas de cierta presencia de estas ideas en nuestra tierra. El racismo resultaba más fuerte que su alianza militar. Luego de que el gobierno peruano se alineara algo más con los aliados, repudiando el eje, estos movimientos desaparecieron o simplemente ocultaron el rostro. Han pasado más de medio siglo desde aquello y aunque durante años la memoria colectiva de la humanidad ha mantenido encendida la llama de la aprehensión frente a quienes siguen el ejemplo nazi o fascista, obligando a muchos de ellos a entrar en el silencio. La sombra de ambas facciones se sigue proyectando y a veces, desgraciadamente, ocurre más cerca de lo que imaginamos. Por eso es otra historia. Pero eso es otra historia. Si el gobierno no se hubiera alineado con los aliados, vamos a ver qué pasó en esta parte, ya te lo voy a ubicar. Aquí la tenemos. Si el gobierno peruano se alineara algo más con los aliados, repudiando el eje, ¿viste? Luego del que el gobierno peruano se alineara algo más con los aliados, repudiando al eje, ¿qué pasó en esto acá? Bueno, que hubieron muchas manifestaciones de xenofobia contra la comunidad japonesa en el Perú, ¿ves? Hubo racismo que resultaba más fuerza que su alianza militar. Entonces vamos a leer las alternativas. Dice, la alternativa A dice, no hubiera existido pensamientos fascistas en el Perú. Y vamos a ubicarnos donde dice fascistas. Dice que ha pasado más de medio siglo desde aquello y aunque durante años la memoria colectiva de la humanidad ha mantenido encendida la llama de la aprehensión frente a quienes siguen el ejemplo nazi o fascista. Por acá tenemos, no hubiera existido el pensamiento fascista. Y volvemos a analizar acá que hay una memoria, mira, una memoria colectiva que ha mantenido que encendida la llama a quienes siguen el ejemplo nazi o fascista. Y esto los obligan a quedarse en el silencio. ¿Ves? No hubiera existido pensamientos fascistas en el Perú si el gobierno no se hubiera alineado con los aliados. ¿Quiénes son estos aliados? Mira, luego que el gobierno peruano se alineara algo más con los aliados, repudiando el eje, estos movimientos desaparecieron. ¿Cuáles fueron esos movimientos que desaparecieron? Los movimientos nazis o fascistas. ¿Ves? Si el gobierno no se hubiera unido a ellos, quizás no hubiesen existido pensamientos fascistas en el Perú. Vamos a dejarlo en blanco. El Perú hubiese repudiado al eje. Dice acá, luego de que el gobierno peruano se alineara algo más, ya estaba alineado, pero hizo un poquito más una alianza repudiando el eje. Es decir, el Perú se hubiese repudiado el eje, no, esta no. Porque cuando ocurrió esto, ya había una alineación, ¿no? Pero si se hubiesen alineado más, ¿ves? Hubo un repudio más hacia el eje. O sea que si no lo hubiesen hecho, no pudiésemos decir que el Perú hubiese repudiado al eje, no, ya existía
ese repudio. El pensamiento nazi hubiera permanecido totalmente oculto. Si el gobierno no se hubiera alineado, ¿qué hubiese pasado? Un momento, se me abrió una pestaña acá. Quedamos acá. El pensamiento nazi hubiera permanecido totalmente oculto. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que una persona con ideales nazi se hubiese mantenido quietecito en el sitio, calladito, a simple vista? ¿Verdad que no? No, no hubiese ocurrido esto. No hubiera existido xenofobia. Vamos a leer aquí esta parte que es interesante y dice que la comunidad alemana profesó naturalmente, mira por qué el pensamiento nazi hubiera permanecido totalmente oculto, que es descartado, porque la comunidad alemana, que es donde vienen los nazis, profesó naturalmente, es algo que ellos llevaban y si me querías o no, igualito yo lo iba a demostrar. Su aprobación y entusiasmo, dice que por supuesto celebró algunos espacios, aunque con menos luego de la guerra mundial, las manifestaciones de xenofobia contra la comunidad japonesa en el Perú representaron clarinada de cierta presencia de estas ideas en nuestra tierra. Mira lo que dice, estas manifestaciones xenofóbicas contra la comunidad japonesa en el Perú representaban presencia de estos grupos. Es decir, míralo bien, estos actos de xenofobia prácticamente dijeron, aquí hay nazis, ¿ves? Entonces la voy a dejar en blanco. La E dice, quizás los movimientos nazis se hubieran manifestado sin temor. Si el gobierno no se hubiera alineado con los aliados, quizás los movimientos nazis se hubieran manifestado sin temor. Pero es que aquí tenemos que la comunidad alemana profesó naturalmente su aprobación y entusiasmo, o sea, ellos lo iban a hacer sí o sí. Ellos no estaban esperando que le dieran aprobación o no, sí o sí. Entonces, la A y la D, no hubiera existido pensamientos fascistas en el Perú. Pues déjeme decirle que si no hubiesen sido los nazis, hubiesen sido otros grupos. Así que la opción correcta es la D. No hubiera existido la xenofobia en ese momento. En ese momento. ¿Ves? Porque ellos dieron con mayor presencia lo que fue ellos impulsaron la xenofobia hacia esta comunidad japonesa. Entonces no hubiese existido, si el gobierno no se hubiera alineado con los aliados, no hubiese existido esta xenofobia. ¿Ves cómo se hacen los descartes? Ahora, tenemos tarea para la casa. Muy bien. Entonces, vamos por acá. Tenemos que realizar tareitas. Vamos a ver el contenido de nuestras tareitas. Un momentico. Voy a silenciar un momentico para poder moverme. Bien. Entonces, para actividad domiciliaria, mira lo que vas a hacer. Un momentico. Recuerda, estimado alumno, estamos hoy día estudiando la historia. ¿Cuáles fueron los personajes históricos que a través de ese esfuerzo de construcción de tablas, que es la que estamos manejando hoy día, cuáles fueron sus primeros intentos y los representantes que hicieron esos intentos? Bien. En actividad domiciliaria, muchachos, tenemos
Aquí, ¿ves? Vas a realizar esta actividad del texto 1. Si tú tienes tu libro, no hay problema. Pero si tú no tienes libro y tienes nada más este PDF en digital, vas a hacer así. Vas a ubicar el número de la página 58 y vas a colocar actividad domiciliaria en la página 58, texto 1. Y vas a leer y vas a escribir directamente la pregunta 1 y la alternativa que vayas a elegir directamente, si no tienes libro. Si tienes libro, bueno, respóndela. Entonces, si lo vas a hacer a computadora, bueno, ya de ahí tu imaginación y usa las herramientas ofimáticas. Entonces vas a leer este texto detenidamente y vas a señalar la alternativa que corresponde. Figúrate que dice, Von Frisch realizó investigaciones sobre las abejas que lo condujeron a, pendiente aquí, que lo condujeron a, pendiente, el idioma de las abejas es, selecciona la alternativa correcta según el texto Von Frisch. Las pruebas de que la abeja utiliza un lenguaje propio es que, aquí tienes más preguntas. Una característica notoria del comportamiento de las abejas es que, mira, tienes que estar pendiente, leer y volver a leer. Luego vas a seguir en el texto 2. Lees y el texto leído consta de ¿cuántos párrafos? Recuerda esto. Un párrafo está contenido, comienza en mayúscula y termina en un punto y final. Perdón, en un punto y aparte. Cuando yo digo punto y aparte, voy a continuar con otra idea. ¿Ves? Entonces, un texto está conformado, un párrafo está conformado con una mínima de 4 renglones o 4 líneas hasta un máximo de 14. Y si lees bien acá, por lo menos aquí que iniciamos con mayúsculas, y aquí termina nuestro punto y aparte. ¿Ves? 1, 2, 3, 4 y 5 renglones o líneas tiene este párrafo. De esta manera, recuerda, inicia con mayúscula y termina con un punto y aparte. A ver, según este texto, ¿cuántos párrafos tiene? Ya yo vi la respuesta, pero ya te di el ejemplo a ti. Luego vas a responder, el pasquín no es. El 8, el título más adecuado para este texto sería, recuerda que aquí van los dos tipos de preguntas, de interpretación y extrapolación. Estos son ejercicios de ambos tipos de preguntas. ¿Estás tomando apuntes? Luego tienes la pregunta 9, completa el sentido de la oración con una de las alternativas propuestas. Va a ser el texto número 3 de la página 60 y vas a responder de acuerdo con el texto, la narración. Escoge la alternativa. La 11, la metamorfosis de Alonso Quijano en Don Quijote. Luego la 12, el respeto de ciertas reglas de investidura permitieron a Don Quijote. La 13, Dulcinea y Rocinante son para Don Quijote. Luego el texto número 4, de que es corto. Vas a responder la pregunta 14 a la 15. Y mira, hasta aquí va a llegar nuestra clase. Aunque nos falta poquito, te tengo que hacer mención de algo importante. Y este tema del diccionario te lo voy a dar así de la manera más genérica, debido al tiempo que ya nos queda poco. Es lo siguiente. Déjame finalizar primero acá la actividad domiciliaria. Esta actividad la tienes que anexar. Esta es la última actividad para tu portafolio, porque el 18 de octubre tenemos nuestro examen final en nuestro horario. El examen va a ser aplicado desde las 11 de la mañana hasta las 12. Va a constar de 20 preguntas. Ya te lo dije, 20 preguntas. Va a ser por la plataforma Viexam. Esto no lo olvides, de 11 a 12, pm.
de 11 de la mañana a 12 del mediodía es el examen final el 18 de octubre. Y es que si te das cuenta, el próximo domingo es 11, ¿ves? Y el 11 tenemos repaso. Entonces, el mismo 18, después no me estés preguntando por WhatsApp porque tienes que ver el video, debes entregar el portafolio cuaderno de trabajo. Ay, que yo tengo el libro. El libro es una cosa. Si usted tiene el libro ya digitalizado o lo tienes ya en físico, usted deberá tomarle foto. Si tienes el libro en físico, deberás tomarle foto a todas las actividades domiciliarias, no es a todo el libro, solamente a las actividades domiciliarias, es decir, actividad domiciliaria 1, actividad domiciliaria 2, y así la vas a enumerar hasta la última. Si usted lo hace a lapicero, mire lo que va a hacer. Va a agarrar, si usted lo está haciendo en hoja o en el cuaderno, en la primera hoja deberá colocar, esto es para lo que lo hacen a lapicero o a lápiz, plumón, como lo esté haciendo. En la hoja primera debes tener, decir portafolio o cuaderno de trabajo del grado que corresponde, tu nombre y el área, es decir, portafolio de razonamiento verbal del tercer grado, estudiante X. En la segunda hoja viene clase número 1, ¿qué se vio en la clase número 1? Y una vez que hayas colocado el contenido apreciativo tuyo de lo que es la clase número 1, vas a anexarle la actividad domiciliaria de esa clase, porque en todas las clases yo dejo actividad domiciliaria, a excepción de la del domingo pasado que quedó en continuará. Luego que anexas la actividad domiciliaria, vas a colocar clase número 2, lo que se vio, y le anexas la actividad domiciliaria de ese tema. Y así hasta llegar hasta esta clase. Eso sí lo haces a lapicero. Ojo, te vuelvo a repetir, no vas a escribir todo este texto si lo haces a lapicero o bolígrafo. No, vas a colocar texto 3 de la página 60 y de una vez colocas la pregunta con su alternativa correspondiente. Esto si lo haces a lapicero. ¿Estamos claros? Esto lo vas a entregar el día 18 de octubre, que es el mismo día del examen, pero hasta las 12 de la medianoche recibo el portafolio. Al número 998-199-571 me vas a enviar tus evidencias. Si usted lo hace, usted tiene el libro ya impreso, usted va a agarrar su librito y le va a tomar foto a esto. Por ejemplo, esta es la actividad domiciliaria. Le toma foto a las actividades que corresponden. Tarea 1, aquí tarea, su foto de esta hoja, la foto de la siguiente, de cada actividad domiciliaria. No me va a enviar todo el libro porque ya yo lo tengo, solamente de la actividad domiciliaria. Y debe aparte, esto es si usted tiene el libro en físico, y aparte usted debe enviarme, como se lo dije a los estudiantes de lapicero o bolígrafo, lapicero o lápiz, si usted lo va a hacer a computadora, usted aparte me va a mandar sus clases. ¿Cuáles son las clases? Bueno, las que hemos visto, es decir, clase número 1 se vio este contenido, clase número 2 se vio este contenido, número 3, 4, 5. Usted me va a mandar los contenidos que usted escribió, tanto en computadora o como usted lo quiera hacer, pero me los vas a mandar. Es decir, que si tú tienes el libro impreso, ya sabes, vas a tomarle fotos nada más a la actividad domiciliaria y enviármela en orden. En orden. Y me vas a consignar tus apreciaciones por cada tema, los contenidos que se dieron, ¿ves? Me vas a colocar tus apreciaciones, el tema número 1, tema número 2 y tu número 3, es decir, tu parte teórica, porque la práctica son las actividades domiciliarias. Entonces, vamos a quedarnos aquí con el diccionario. Un momentico, voy a hacer un movimiento acá.
Bien, hice un movimiento, hice un traslado aquí un momentico con la computadora. Bien, entonces ahora tenemos el contenido de lo que es el diccionario. Este tema no va para el portafolio, pero sí te voy a dar las orientaciones necesarias para lo que es el buen uso del diccionario, porque a veces los tenemos como la Biblia, por allá empolvado y sin uso, ubicado nada más en el Salmo 91, y ya crees tú que con eso tienes protección divina frente a cualquier situación que estés pasando. Pues, estimado estudiante, el diccionario es una herramienta muy importante, es muy importante, porque así aprendemos nuevas palabras y su significado. De hecho, en una de las clases que di a otros grados, estábamos hablando de lo que es la definición. A veces creemos tener un concepto, gracias, de lo que es una definición de un X tema, de una X cosa, y resulta que a la final estamos muy distantes de lo que era esa definición. Y es que el diccionario es aquel libro que está ordenado de manera alfabética, es decir, de la A a la Z, y se explican las palabras de uno o más idiomas, o también las palabras concernientes a una materia determinada. Y tenemos la etimología de lo que es diccionario. Es original de la lengua latina, dictio, cuyo significado es dicción, voz o palabra. Entonces, si aquí la desglosamos, dictio es dicción y ario hace relativo o relativo a las dicciones o palabras. Entonces, cuando tú las armas, dice dictio ario, pero esto es en la lengua latina. Y cuando las unimos, decimos diccionario. Bien, y es que hay muchos tipos de diccionarios. Sí, sí, es verdad, hay muchos tipos de diccionarios. ¿Ves? Entonces, tenemos aquí que se explican las palabras de uno o más idiomas. Tenemos un diccionario de inglés en la casa, ¿verdad que sí? Porque de repente queremos saber cómo se escribe en español, perdón, cómo se escribe en inglés una palabra en español. ¿Ves? Y el significado de este también. Por lo menos si yo quiero escribir, vamos a ver en inglés, manzana. Manzana en inglés, ¿cómo se escribiría? O cómo se pronuncia también. Ah, pues, listo. Entonces, este tipo de diccionarios nos ayuda a cómo escribir las palabras en español, en inglés, y es que también hay diccionario de inglés a español. ¿Ves? Resulta, estimados estudiantes, que el idioma más difícil que hay, o más complicado que hay, no es el inglés, no es el japonés, no es el árabe, no, es el español. ¿Ves? En Estados Unidos, manzana es apple, ¿verdad que sí? Apple. Pero en español, nosotros tenemos una gran variedad de decirle a la manzana, ¿verdad que sí? Mira, pásame una manzanita, manzanota, manzanaza, ¿ves? Manzanona, ¿viste? Cambia. Entonces la persona que quiere aprender a hablar español tiene que identificar manzana, aprender a decir manzana, manzana, manzanita, manzanota, manzanaza. Ponemos aquí, una manzanaza es una manzana grande. ¿Ves? Mientras que para ello piden es apple. Quiero una apple, vamos a decirlo así, quiero una apple, ya listo, quiero una manzana. Entonces la persona le va a decir, ¿una manzanita o quieres una manzanota? O una manzana grande. La persona se queda así como que, manzanita, manzanota, ¿será que es la misma manzana? Igual que puerta, ¿ves? Door, puerta. En Estados Unidos, door es cualquier puerta, puerta. Door. Chica, grande, mediana, ancha, estrecha es door. Aquí no. En el idioma de nosotros tenemos puerta, puertota, puertita, puertica, ¿viste? 4 formas de decir puerta. Entonces imagínese que usted le diga a esa persona, mira, ábreme esa puertita. No sabe lo que es puertita, él conoce puerta. Entonces el español tiene muchas conjugaciones de palabras, muchas, no nada más la raíz, sus derivaciones, ¿ves?
Y por eso es que el idioma español es un poco difícil de aprender. Usted dirá que no, que el chino, el árabe, el mandarín, el que usted me quiera decir. Pero si usted va a Estados Unidos, si usted quiere una manzana grande o chiquita, usted solamente dice apple. ¿Ves? Si usted quiere abrir la puerta grande o la puerta chiquita, eso es door. Ya, no puede, no tiene que estar buscando. No, 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 no. Eso es aquí en nuestro país, en nuestro continente. Que a una misma cosa se le dice de muchas maneras. Yo le voy a hablar por mi experiencia. Y es que, ¿por qué nos dice esto? Esto es una manera de valorar lo que aparece en nuestro diccionario. Cuando yo llegué aquí al Perú, es un choque de cultura, pero también es un choque de palabras. Y aunque es el mismo idioma, ¿ves? Es el mismo idioma, la misma cosa que yo quería en mi lengua era muy distinta acá. Ya les voy a dar los ejemplos. Y es que para Colombia y Venezuela, porque tengo que hablar de ellos, salsa de tomate se le dice a la ketchup. ¿Ves? Cuando yo pido en uno de estos dos países salsa de tomate, me dan ketchup. Es la ketchup acá. Es la ketchup, la misma ketchup en Ecuador, es la misma ketchup en Chile y en Argentina. Ketchup es equivalente a salsa de tomate, es la misma consistencia, lo único que cambia es el nombre. Esa, por ejemplo. Cuando yo llegué aquí al Perú, yo pedí una salsa de tomate porque me quería comer una hamburguesa. Iba a preparar unas hamburguesas para mi familia y pedí al señor de la tienda una salsa de tomate. ¿Y usted sabe qué me dio? Pues me dio una pasta pomarola, una salsa pomarola. Y yo me la llevé confiada a mi casa. Cuando voy a preparar mis hamburguesas me di cuenta que no sabía igual hasta que una paisana de ustedes me dijo que lo que yo estaba buscando era ketchup. Y ahora sé que ketchup es el equivalente a salsa de tomate en mi país. Si usted va para Colombia y pide ketchup, no se la van a dar porque no saben qué es eso. Y no es que, ay, que ese país está retrasado en el idioma. No. No, 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 no. Ni Colombia es más que Perú, ni Perú es más que Colombia. Solamente lo que cambia es el nombre de ciertos productos, porque eso va a variar en las regiones. En Estados Unidos se le dice ketchup, claro que sí, pero no en todas partes se le dice ketchup. ¿Ve? Otra palabra, ¿ve? Por eso es que el idioma español es bastante complicado. Es que la maracuyá también se le llama parchita. Yo la conozco como parchita. En Estados Unidos se le dice passion fruit. ¿Me das una passion fruit? ¿Estás pidiendo una maracuyá o estás pidiendo una parchita? ¿Ves? Igual el zapallo a la uyama. Es la misma. Lo que cambia es como usted lo llame. Entonces, cuando uno llega a un país del mismo habla hispana, nos conseguimos con que estoy pidiendo algo y me dan otra o no saben. Me ha pasado. Me ha pasado que he conversado con gente de acá, que son más que todo de las provincias, y no le entiendo muy bien lo que me está diciendo. Y no es motivo de por qué hay que criticarlo o burlarse. No, esa es su cultura, es el mismo idioma que tenemos, lo que cambia es el contexto en el que estamos. ¿Ves? Entonces, el diccionario te ayuda mucho, porque aunque el diccionario no es nada más para habla hispana, tenemos el diccionario de español a inglés, de inglés a español. ¿Ves? Ya quisiera usted aprender inglés para dar clases de español, pero si usted no maneja muy bien el español, no va a manejar bien el inglés. A mí me encantaría ser profesora de español porque me apasionan estos temas. Entonces, tenemos también diccionarios de sinónimos y antónimos. ¿Usted quiere buscar el sinónimo de bello? Busca un diccionario de sinónimos y un diccionario de antónimos. Están ordenados de manera alfabética.
Tenemos el diccionario de medicina, tenemos diccionario para las diferentes profesiones, que son diccionarios ya especializados. Todo esto que te estoy dando son diccionarios especializados. Ahora, cuando buscamos el diccionario para investigar las definiciones de una palabra, ya sí es porque no sabemos o tenemos duda de lo que es esa palabra. Entonces, tenemos aquí una breve historia de lo que es el diccionario y dicen que los primitivos diccionarios eran solo libros de referencia para explicar las palabras de una lengua, pero la multiplicidad de las palabras y el aumento de estas a medida que se daban los adelantos en la ciencia y las artes hizo necesario la creación de libros especializados que contuvieran las explicaciones correspondientes para el conocimiento requerido. En la actualidad, por la cantidad de voces y acepciones contenidas, se podría decir que exceden en volumen a los diccionarios filosóficos. Aquí lo escribieron un poquito mal. Además, los podemos encontrar en cualquier biblioteca, en nuestras casas y están en las web. Y aquí es donde a mí me encanta, porque mire, yo tengo aquí mi diccionario de la RAE. A mí me encanta mi diccionario de la RAE, muchachos, porque es el más... tengo un problema aquí con el tecladito. Aquí tengo mi diccionario de la Real Academia, porque es quien nos actualiza más las palabras. Y es que hoy en día hay palabras nuevas, palabras que son vulgares a simple vista, pero son de nuestro dialecto y han sido incorporadas. No las quiero copiar porque son demasiado, depende de la zona. Pues hay palabras que aquí en el Perú son vulgares, son obscenas, son muy tabú, pero en mi país son palabras normales. Como por ejemplo aquí palabras que son, ay mira, eso es una madre grosería, pero en mi país algo normal, ni siquiera es una palabra grosera. Pasa, me sucedió, muchachos. Somos hermanos por el mismo continente. Hablamos el mismo idioma, pero nuestra cultura es la que nos diferencia. Y es que el Perú tiene una cultura muy divina, me encanta, me fascina, así como me fascina la cultura de Chile, de Argentina y de muchos países. Eso es bueno porque tú agarras lo bueno de una cultura, de un país, y lo llevas contigo a tu corazón. El día de mañana me llego a ir por otro país y me llevo cultura de Perú. Y usted el día de mañana sale para otro país y se lleva cultura de ese país y lo lleva para donde usted vaya. Entonces, conjunto con él se van las palabras autóctonas de esa región. Entonces, este es mi diccionario, muchachos, de la Real Academia Española. Lo puedes buscar en internet, búscate diccionario de la Real Academia online y la vas a conseguir. Entonces, aquí tienes, usted solamente lo que tiene es que copiar aquí la palabra y le va a decir, vamos a buscar lo que es diccionario. Mira, te da todas las opciones. Me encanta, me fascina mi diccionario de online. Y como te das cuenta, mira, no te he dicho nada que no esté en el libro, ¿ves? Diccionario. Mira. Diccionario. En latín. Ahora date cuenta, mira, que también es diccionarium de la lengua latina. Y es un repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas o de una materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación. Por ejemplo, si yo quiero ubicar, yo no sé qué es zapallo. Vamos a suponer que llegué al Perú y no sé qué es un zapallo. Me voy para internet y me dice que del quechua, es una palabra del quechua, zapallo. En Argentina, Bolivia y Uruguay hace referencia a una persona tonta. ¿Te das cuenta? Es un adjetivo coloquial en Argentina, Bolivia y Uruguay
que hace referencia a tonto, falto de entendimiento o de razón. Y también en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay también hace referencia a un comestible. Depende si, como la intención que tú lo digas, tú si eres zapallo, dentro de estos países estás diciéndole tonto. Ahora, si te dice yo quiero un zapallo, te refieres a una calabaza comestible. En el lenguaje coloquial de Argentina y Uruguay también se le reconoce en el fútbol como un gol. Metió un zapallazo, un zapallo, un gol también. En el lenguaje coloquial, ojo, coloquial y depende de la intensidad, de Bolivia y Uruguay también hace referencia a la cabeza de una persona, igual que la chirimoya. En Chile, Colombia y Perú hace referencia a un árbol, pero también es una calabaza comestible. Entonces, ¿ves la diferencia? Para eso es el diccionario. Otro ejemplo, aquí tenemos la palta. Vamos a buscar palta, porque en mi país se le llama aguacate. En México se le llama aguacate. En Colombia se le llama aguacate. Y es que la palta, mira, lo busco en mi diccionario, imagínate, yo soy una persona que estoy en un país ajeno y no sé cómo pedir las cosas. Me dicen que si quiero palta, yo no sé qué es palta. Pero cuando lo busco en mi diccionario, figúrate, una simple palabrita. Me dice que es de origen quechua y en el adjetivo dicho de una persona de un pueblo amerindio que habitaba en la región ecuatoriana de la actual provincia de Loja y al norte del Perú. Esto es en el adjetivo. También es perteneciente al relativo de las paltas. También me habla que en Argentina, Chile, Perú y Uruguay, palta es igual que un aguacate. ¿Ves? ¿Viste cómo es todo? Si yo digo palta, es decir aguacate en otro país. Si yo digo aguacate en ese país, es decir, palta en Perú. Si usted va para Colombia y le dice al señor que le dio una palta, no le va a dar una palta, no sabe qué es eso. Pero usted investiga en el diccionario de la Real Academia y se consigue que es aguacate. Y le dice al señor, deme un aguacate y le va a dar lo que para usted es una palta. ¿Que está mal escrito? No, señor. Depende la cultura del país, van los nombres de ciertas frutas, ciertas hortalizas y verduras, ciertas cosas. Igual que refrigerador y nevera son el mismo electrodoméstico, ¿ves? Y por eso es que el lenguaje, lo que es el idioma español, es a veces complicado. Para aprenderlo, imagínense alguien que venga de Estados Unidos y quiera aprender el idioma español y se viene al Perú y aprende todo lo que es el idioma de acá. Pero resulta que se va para Colombia y pide una palta y la gente no le entiende porque allá se le dice aguacate y él quiere un zapallo y se le dice auyamo calabaza. ¿Ves? ¿Ves qué complicado el idioma español? No es el inglés el difícil, no es el mandarín, no es el de Checoslovaquia, no es el rumano, es el español. Y gracias a esto, nosotros nacimos con el habla hispana, tenemos nuestro diccionario. El diccionario es la mejor herramienta, muchachos, cuando usted no conozca una palabra, váyase al diccionario, ahí vas a aprender cómo pronunciar las palabras correspondientes. Entonces, es la mejor herramienta de todo estudiante. Todo estudiante debe tener un diccionario. Entonces, mis estudiantes apreciados, hasta aquí vamos a llegar nuestra clase para que el próximo domingo, y recuerda, el próximo domingo es reforzamiento y temas que van para el examen. No te olvides conectarte, ponte al día, no te quiero jalar, por favor, no me gusta jalar a ningún estudiante, porque ustedes son personas muy inteligentes, son chicos que emprendedores, que quieren salir adelante. Ponte al día, no quiero jalar a ningún estudiante, pero si tú no te pones al día, lastimosamente
va a quedarte la asignatura. Entonces, tienes 2 semanas para ponerte al día con tus actividades y sacar ese 20 en el examen del 18 y tu portafolio completo. Tú puedes, tú eres un estudiante muy inteligente. Entonces, mis estudiantes, finiquitamos aquí nuestra última clase con el diccionario, haciendo el llamado a que siempre lo tengas contigo. Yo en todas mis clases, ustedes se han dado cuenta, yo siempre saco mi diccionario online, no porque no sepa, sino que quiero mostrarte que yo como docente lo utilizo para darte a conocer a ti la herramienta importante que es ella, no tanto para como el profesor, sino para el estudiante. Conoces el significado, comprendes un poquito más y rápidamente se te abre el entendimiento. Ves que es fácil de usarlo. Entonces, mis estimados estudiantes, hasta aquí llegamos con la clase. Nos vemos el próximo domingo en la misma hora. Recuerda que si hay algún problema de conexión, escríbeme primero para saber si es que tengo algún problema en el internet o hay una falla de Zoom porque ha tenido muchos problemas la plataforma. Entonces, te espero en la siguiente clase y nos estamos viendo. Entonces, un fuerte abrazo, se me cuidan, pórtense bien, muchachos, pórtense bien.